No fue hasta que me mudé a esa casa, en una esquina olvidada de la colonia San Juan de Dios en Guadalajara, que comencé a entender por qué mi abuela siempre se negó a hablarme de ella. La construcción era vieja, con muros gruesos y techos altos que parecían absorber el sonido como si temieran ser descubiertos. Era un lugar donde cada crujido de los pisos de madera resonaba como un susurro cargado de secretos, donde el aire tenía un olor constante a humedad y algo más. Algo difícil de describir, como un recuerdo podrido. Yo soy María José, pero todos me llaman Josefina. Soy diseñadora gráfica y trabajo desde casa, lo que me permite pasar largas horas encerrada entre cuatro paredes sin tener que justificarlo. Cuando heredé la propiedad, tras la muerte de mi tía abuela, no dudé en aceptarla. No podía permitirme pagar alquiler, y aunque el lugar era antiguo, necesitaba un cambio, un nuevo espacio, una nueva vida. Pero había algo en aquella casa que no me dejaba dormir tranquila. Desde el primer día sentí como si estuviera siendo observada. Al principio creí que eran las ventanas mal colocadas o los cuadros antiguos colgados torcidos que me hacían sentir incómoda. Pero conforme pasaban los días, las sensaciones se volvieron más intensas. Las luces parpadeaban sin razón aparente. A veces, al caminar por el pasillo de la planta alta, escuchaba como si alguien caminara detrás de mí, descalzo, arrastrando los pies sobre el piso de duela. Una noche, mientras revisaba correos electrónicos en mi computadora, escuché un golpe seco proveniente del armario ropero. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, mirando fijamente la puerta entornada. Nada más, ni siquiera el viento, solo ese sonido, tan real como el latido acelerado de mi corazón. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que era el frío o tal vez el techo asentándose. Pero cuando me levanté al día siguiente, encontré el armario abierto y dentro, sobre una caja de cartón cubierta de polvo, estaba ella, la muñeca. Era grande, casi 60 centímetros de altura, con cabello castaño trenzado y unos ojos de porcelana que brillaban incluso en la oscuridad. Su expresión era triste, como si hubiera vivido toda una vida de dolor y aún tuviera mucho por contar. Vestía un vestido azul desteñido, con pequeños bordados florales en blanco que ya se habían ido perdiendo con el tiempo. Sus manos estaban juntas como si rezara y su postura era rígida, como si llevara décadas esperando algo o a alguien. La tomé con cuidado, sorprendida por lo fría que estaba. Incluso bajo el sol matutino que entraba por la ventana, su cuerpo permanecía gélido. Al sostenerla, sentí un hormigueo subir por mis brazos, como si estuviera tocando algo que no debería existir. Y entonces, justo antes de cerrar la tapa del armario, escuché un susurro que no venía de ninguna parte. «Cuida de mí». Me di vuelta de inmediato, pero estaba sola, absolutamente sola. La llamé Valeria. No sé por qué, pero ese nombre simplemente apareció en mi mente cuando la vi, como si fuera su verdadero nombre, uno que había estado oculto entre el polvo del tiempo. Mi abuela alguna vez mencionó algo sobre una muñeca que protegía a la familia, pero nunca le presté atención. Ahora, mientras la colocaba sobre una repisa cerca de mi escritorio, me preguntaba
si no había sido una advertencia disfrazada de historia familiar. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Valeria permanecía en su lugar, inmóvil, con esa mirada fija que parecía seguirme a donde quiera que fuera. Intenté no pensar en ello. Me decía que era solo mi imaginación, que el silencio de la casa me estaba jugando trucos mentales, hasta que una mañana, al despertar, noté que ya no estaba donde la había dejado. Estaba en el suelo, frente a la puerta de mi habitación, sentada, con sus manos extendidas hacia mí, como si hubiera estado esperándome despierta toda la noche. Mi corazón se aceleró, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y se alojó en mi pecho. ¿Cómo había llegado allí? Yo no la había movido, nadie había entrado. Revisé las ventanas, las cerraduras, todo estaba intacto. Entonces, con manos temblorosas, la levanté del suelo y la regresé a la repisa. Pero esta vez, la coloqué de espaldas para que no pudiera verme. A la mañana siguiente, estaba otra vez frente a la puerta, esta vez con la cabeza ligeramente girada hacia mí, mirándome directamente a los ojos. No pude evitar gritar. Corrí hacia la cocina, tratando de calmarme, de racionalizar lo que estaba pasando, pero no había explicación. No había nadie más en la casa. No había corrientes de aire fuertes, ni animales, ni nada que pudiera haberla movido. Era imposible. Y así comenzaron las noches más terribles de mi vida. Escuchaba risas infantiles en el techo. Aunque la casa no tenía ático, veía sombras moverse por el rabillo del ojo, pero al voltear no había nada. Una vez, mientras trabajaba en mi laptop, sentí una mano pequeña rozar mi pierna. Miré hacia abajo y no había nadie, pero la sensación persistió durante minutos, como si alguien estuviera pegado a mí, observando por debajo de la mesa. Fue entonces cuando empecé a hablar con ella, en voz alta, como si pudiera responderme. ¿Qué quieres?, pregunté una noche, con la voz temblorosa. Silencio. ¿Por qué me haces esto? Nada. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché su voz, clara, cercana, directa en mi oído. ¿Quieren que te lleve conmigo? Me senté de golpe, encendiendo la luz del buró. Estaba empapada en sudor, con el corazón acelerado. Valeria seguía en su lugar, inmóvil, pero sus ojos parecían más oscuros, más profundos, como pozos sin fondo. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Necesitaba ayuda, alguien que me creyera, alguien que entendiera lo que estaba pasando. Y así fue como llamé a Diego, mi amigo de la universidad, quien siempre ha sido escéptico ante lo sobrenatural. Si alguien podía ayudarme a encontrar una explicación racional, era él. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, se rió al principio. Vamos, Josie, seguro es estrés, o tal vez te estás sugestionando demasiado. Te juro que no estoy inventando esto, respondí, con la voz ahogada por el miedo. Algo está pasando aquí, y Valeria, ella no es normal. Diego accedió a venir. Dijo que quería ver con sus propios ojos. Le aseguré que no estaba loca, que todo lo que decía era cierto. Pero no sabía que, al traerlo a la casa, también lo estaba arrastrando hacia algo que ninguno de los dos podría controlar. Diego se encogió de hombros. Con la confianza de quien ha desmontado fantasmas con solo mirarlos, extendió su mano derecha hacia Valeria. La tomó del brazo con firmeza
como si estuviera comprobando el peso de un objeto cualquiera. Y entonces, un sonido seco, como el crujido de huesos bajo presión, resonó en toda la sala. Yo di un paso atrás sin darme cuenta. Mis manos se aferraron al borde de mi sudadera como si fuera una protección inútil contra lo que estaba por venir. Valeria no se movió, pero Diego sí. Su rostro cambió al instante, se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par, como si hubiera visto algo imposible detrás de mí. Su boca se abrió para decir algo, pero solo emitió un sonido gutural, ahogado, como si le faltara aire. «Diego», lo llamé, asustada. «¿Qué te pasa?» Él cayó de rodillas. La muñeca seguía en sus manos, pero ahora había cambiado. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza, como si tuvieran vida propia. El cabello, antes trenzado y ordenado, ahora caía en mechones desiguales, como si hubieran sido arrancados y vueltos a colocar. Y su vestido había comenzado a desteñirse, manchándose con algo oscuro, viscoso, como sangre reseca. Pero lo peor fue cuando ella habló, no con palabras, sino directamente dentro de mi mente. «Él no debió tocarte», grité. No pude evitarlo. Me tapé los oídos con las manos, pero ya era tarde. Ya la escuchaba. Diego cayó al suelo de espaldas, con espuma en la boca y los ojos completamente blancos. Temblaba violentamente, como si su cuerpo estuviera siendo poseído por algo más grande que él, algo que lo sacudía desde adentro. Corrí hacia él, intentando sostenerle la cabeza, pero era inútil. Su cuerpo pesaba demasiado, como si ya no fuera el suyo. Lo solté y retrocedí, aterrada. «¡Detente! ¡Por favor, detente!», grité dirigiéndome a la muñeca. «¡Déjalo ir!». Valeria permaneció inmóvil sobre el piso, donde había caído tras soltarse de las manos de Diego. Pero yo sabía que no estaba sola. Sentía algo en la habitación, algo antiguo, furioso, que me observaba desde todas partes y desde ninguna. Entonces, Diego dejó de moverse completamente. Me acerqué temblorosa. Le toqué el cuello buscando pulso. Nada, ni un latido, ni un soplo de vida. Caí de rodillas junto a él, llorando, gritando, rogando porque esto fuera una pesadilla, pero no lo era. Cuando volví a mirar hacia Valeria, vi cómo su cabeza giraba lentamente hacia mí, un movimiento imposible, lento y deliberado. Sus labios se separaron en una sonrisa que no debería existir en una cara de porcelana, y dijo: «Ahora somos tres». Fue entonces cuando sentí algo detrás de mí. Una respiración fría rozó mi nuca. Me di vuelta. Nadie. Pero en el espejo del recibidor, detrás de mí, vi dos figuras reflejadas. Una era la mía, la otra era la de Diego, de pie, con los ojos vacíos y una sonrisa idéntica a la de Valeria. Y en ese momento entendí. No había matado a Diego, lo había invitado a quedarse, y ahora él también formaba parte de la casa. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, arrodillada junto al cuerpo de Diego. No podía moverme, no podía respirar. El aire en la casa se había vuelto pesado, como si el mismo espacio me oprimiera el pecho, como si la casa me dijera: «Tú la trajiste aquí, tú lo trajiste aquí». Valeria seguía sentada donde había caído, con esa sonrisa imposible dibujada en su cara de porcelana. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue del techo, pero ya no parecían vacíos.
Ahora eran pozos oscuros, profundos, llenos de algo que no era humano. Escuché un sonido a mis espaldas, un crujido, lento, profundo, como el chirrido de una puerta muy vieja abriéndose después de décadas cerrada. Me di la vuelta lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar. Diego ya no estaba allí. Solo quedaba su cuerpo inmóvil sobre el piso, pero en el espejo, él seguía parado detrás de mí, con los ojos completamente blancos y sonriendo. «¿Por qué lo hiciste?», logré decir con voz ahogada. «¿Qué querías?». El reflejo no respondió, solo dio un paso hacia adelante. Yo retrocedí, pero el espejo también se movió, como si el reflejo fuera real, como si ya no fuera solo un reflejo. Corrí hacia la puerta principal, pero antes de llegar, ésta se cerró de golpe. El viento no había soplado, nadie más estaba allí. Y, sin embargo, la puerta permanecía firme, como si nunca hubiera podido abrirse. Regresé corriendo a la sala, buscando alguna salida, cualquier cosa, pero las ventanas también estaban cerradas. Las rejas oxidadas habían bajado solas, sellando cada entrada. Estaba atrapada, y entonces escuché la voz de nuevo. «Nadie se va de aquí». Miré a Valeria. Su cabeza había girado aún más, casi hasta tocar su hombro. Me observaba fijamente, sin pestañear, sin respirar. «¿Quién eres?», pregunté, desesperada. «¿Qué quieres de mí?». Sus labios se movieron ligeramente. «No soy yo quien quiere algo. Es la casa. Ella siempre está hambrienta». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas. La habitación comenzó a temblar, no con violencia, sino con una vibración constante, como si algo debajo del piso estuviera despertando. De pronto, el suelo bajo mis pies se abrió. Un agujero negro, perfectamente redondo, apareció justo frente a mí. Era pequeño, apenas del tamaño de un plato, pero emanaba un olor nauseabundo, como carne putrefacta mezclada con tierra mojada. Y desde ese hoyo salió una voz infantil. «Ven con nosotros». Miré a Diego en el espejo. Estaba más cerca ahora, apenas a unos pasos. En la pared opuesta vi sombras moverse. 1, 2, 3 figuras pequeñas, encorvadas, con brazos demasiado largos y cabezas torcidas. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Sentí como si alguien invisible me estuviera apretando el cuello. Entonces escuché otro susurro, pero esta vez dentro de mi mente. «Ya has elegido. Siempre supiste que terminarías aquí. Todos terminamos aquí». Caí hacia atrás, arrastrándome lejos del agujero. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. Mi cuerpo estaba paralizado, como si la casa me tuviera atrapada con sus garras invisibles. Valeria se levantó sola. Caminó hacia mí con pasos pequeños y precisos, como si llevara décadas practicando ese movimiento. Sus pies no hacían ruido, ni siquiera rozaban el piso. Se detuvo frente a mí y extendió su mano fría. «Ven conmigo», dijo, con una voz dulce, casi maternal. «Te prometo que no dolerá». Negué con la cabeza, aunque sabía que ya no tenía elección. La casa ya me había elegido. La oscuridad comenzó a salir del agujero, reptando por el piso como humo negro.
Se enrolló alrededor de mis tobillos, subiendo poco a poco, envolviendo mis piernas, mi torso, mi cuello. Y entonces todo se volvió negro. Hoy la casa sigue en pie. En la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara, nadie pregunta por quién vive allí, nadie se acerca demasiado. Algunos dicen que se escuchan risas de niños por las noches. Otros juran haber visto luces encenderse y apagarse solas. Pero hay algo más. En el interior, en la repisa de la sala, descansan 3 muñecas ahora. Una es Valeria, otra lleva el rostro de Diego y la tercera lleva mi nombre, Josefina, esperando, buscando, invitando. ¿Vendrás a visitarnos? Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror. Y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.